Muy bien, hoy día nos toca entrar en la parte número 5 de nuestra serie Una nueva y mayor dimensión. Y quiero empezar hoy día con una historia, un episodio que ocurrió en la vida real, cuyo título es Tomar decisiones a oscuras puede tener consecuencias lamentables. En los días previos a la electricidad, un viejo granjero, tacaño, reprendió a su empleado por llevar una linterna encendida cuando iba a visitar a la chica que le gustaba. Bueno, exclamó, ¿no? Cuando yo iba a cortejar a una chica, nunca llevaba una de esas cosas, ¿no? Refiriéndose a una linterna. Siempre iba en la oscuridad. Sí, le dijo irónicamente el empleado. Y mire lo que ahora tiene, ¿no? O sea, una esposa fea, pues. Ok. Es cierto que tomar decisiones oscuras puede tener consecuencias lamentables. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, ya hemos hablado acerca de él, no percibe. Otras traducciones dicen no ve, no entiende, no recibe, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras, son insensatez. No las puede entender o conocer naturalmente porque se han de discernir espiritualmente. Cuando hablamos del hombre natural, ya lo hemos explicado anteriormente, estamos hablando acerca de la gente que no ha sido regenerada, la gente no salva. ¿Cómo se explica eso? Gente que no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, no han pasado de muerte a vida ni de tinieblas a luz, no han sido regenerados, no han sido salvados, no han sido renacidos en el Espíritu, no han sido recreados. Y esta gente que está en ese estado se encuentra en una prisión, la prisión de sus sentidos naturales. Y la verdad es que también es víctima del dominio de su propia carne. Están encerrados en el ámbito de lo sensorial, de lo natural. Están operando como hombres caídos. Y lamentablemente este tipo de personas, con respecto a esta nueva y mayor dimensión, tienen lo que se conoce como visibilidad cero en cuanto a las realidades invisibles. Hemos hablado acerca de que la forma en la cual tú y yo nos contactamos con el ámbito del espíritu es a través de la interfase que Dios estableció o puso en nosotros, que es nuestra interfase espiritual, nuestro espíritu, nuestro hombre interior. Bueno, ellos la tienen malograda. Está en modo disable, deshabilitado, no funciona. Como acabamos de leer, esas personas no pueden discernir espiritualmente. Quiero hablarles ahora de una triste realidad que también mi espíritu sufre por eso. Tengo mucha tristeza por ver un problema que es generalizado. Y ese problema se conoce como ceguera espiritual. La ceguera espiritual es la peor y más triste realidad de la mayor parte de las personas en este mundo. Y por eso toman sus decisiones a oscuras. No conectan los puntos, no la ven, no saben, no entienden. Están en una prisión de oscuridad. Yo quiero que puedan entender eso. Hace 41 años recibí a Cristo. Recibí a Cristo y yo tenía 20 años. Y después de recibir a Cristo tuve una experiencia que no sé cuántos de ustedes la han tenido, pero fue como que si vendas cayesen de mis ojos. O sea, mis ojos fueron abiertos. No estoy hablando de los ojos físicos porque 20 años los tenía abiertos. Estoy hablando acerca de vendas espirituales y me di cuenta que yo había estado 20 años engañado y que había caído redondito. O sea, estaba bien engañado. Ya saben ustedes la historia. Cuando Adán entregó el dominio de este mundo a Satanás, Satanás lo llenó de falsificaciones. Él es el padre de la mentira. Y yo cuando hablo con la gente y le pregunto, ¿alguna vez te has dado cuenta que te han engañado? No, me dice. Sigues engañado, pues. Cuando el apóstol Pablo fue comisionado o enviado por el Señor Jesucristo para ir a las naciones gentiles, Jesús le dijo, te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, las naciones gentiles estaban sumidas en la más densa oscuridad espiritual. Cuando una persona
muere espiritualmente, experimenta un apagón por dentro. Las luces espirituales de adentro se apagan sencillamente. Y la Biblia lo describe con esos términos. La lámpara de los impíos será apagada. Tu espíritu, de acuerdo con la palabra de Dios, es una lámpara a través de la cual Dios te ilumina, te da dirección, te da guía, te da comprensión. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Lámpara del Señor es el espíritu humano, que escudriña lo más profundo del corazón. Así que Dios no nos quiere a nosotros ni ciegos ni sordos espiritualmente. Dios quiere que nosotros podamos contactarnos o interactuar con esta realidad del espíritu, que es la mejor, que es la mayor y es la verdadera. Así que la manera que Dios ha establecido para que tú y yo interactuemos con esta esfera espiritual, ya hemos dicho, es doble, es dual en naturaleza. Hemos hablado primero de la palabra de Dios y segundo, el Espíritu Santo. La semana pasada hablé acerca de ese don en particular que Dios nos ha regalado, que es el hablar en otras lenguas, como ocurrió con los apóstoles en el día de Pentecostés. Ustedes saben que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones para revelarnos las cosas invisibles de esta dimensión. Por eso, sin la palabra y sin orar en el Espíritu, sin la oración en lenguas, el Espíritu Santo no puede ayudarnos. La palabra de Dios es la materia prima que el Espíritu Santo utiliza para poder obrar en nosotros. Y si nosotros no oramos, olvídate que Dios te va a poder ayudar. La semana pasada les dejé tarea. ¿Han hecho su tarea? ¿Han estado orando mucho en el Espíritu? Bien. Ahora, con respecto a esto de la oración, ¿nunca han leído Romanos el capítulo 8, los versículos 26 y 27, donde dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda? ¿Se acuerdan? Cuando oramos, el Espíritu entra y viene a nuestra ayuda. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, inexpresables o inarticulables. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, la mentalidad o manera de pensar del Espíritu, porque de acuerdo con Dios intercede por los santos. Entonces, la forma en la cual Dios obra con nosotros, número uno, es a través de la palabra de Dios y en segundo lugar es a través de cuando nosotros oramos en el Espíritu. Y como dije anteriormente, ha habido muy poca enseñanza sana, lógica y escritural con respecto al valor, a los propósitos, con respecto a los alcances y beneficios de lo que es la oración en lenguas o la oración del Espíritu. Ahora, muchos todavía confunden las dos obras del Espíritu Santo. La primera obra del Espíritu Santo, y eso tienen que tenerlo muy claro, ¿no? Hay que colocar los puntos sobre las sillas con respecto a esto. El Espíritu Santo hace dos obras mayores en nosotros, ¿no? La primera es el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Cuántos saben que Jesús es espíritu vivificante? Y Él es el que nos imparte a nosotros la vida eterna. Bien, entonces el nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento tu espíritu es recreado o renacido, y esto es hecho justamente por el Espíritu Santo. Y eso causa que el Espíritu Santo venga a morar dentro tuyo. Tú te conviertes en templo de Dios, en templo del Espíritu. Pero la segunda obra del Espíritu Santo ya no es en nosotros, sino es sobre nosotros. El Espíritu Santo, en el bautismo en el Espíritu Santo, nos da a nosotros una tremenda investidura de poder. Entonces Jesús nos habló acerca de estas dos obras. El primer versículo se encuentra en Juan, el capítulo 4, el versículo 14. Donde dice, pero el que bebiere del agua que yo le daré no será o no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, o sea, dentro de él, será como que, ¿cómo lo asocia Jesús? ¿Con qué lo ilustra? Con una fuente de agua que salta para vida eterna. Y esto está en Juan capítulo 4, pero 3 capítulos más adelante Jesús habló acerca de la segunda obra del Espíritu Santo. Él lo anunció. Y dice versículos 37 y 38 del capítulo 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, por favor, repiten conmigo, fuente, ríos. Existen diferencias y existen semejanzas entre una fuente y un río. La semejanza es que en ambas hay agua, ¿no? Hay agua en una fuente
y hay agua en un río. El agua en esencia en la fuente es la misma agua que en un río. Pero el agua en la fuente tiene un propósito y el agua en el río tiene un propósito completamente diferente. Y ambos pasajes, ya que ambos pasajes se refieren al Espíritu Santo, porque el agua en ambos pasajes representa al Espíritu Santo, Jesús simplemente lo que estaba diciendo es que existen dos experiencias diferentes, pero en el mismo Espíritu Santo. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Ahora voy a explicar ambas obras. La fuente que se aloja dentro de ti, que es una fuente de vida eterna, es para tu propio beneficio personal y te ayuda a desarrollar tu carácter, te ayuda a desarrollar el fruto de tu espíritu humano renacido, recreado. Así que tienes la vida, que tiene el Hijo tiene la vida, que no tiene el Hijo no tiene la vida, punto. Sencillo, ¿no? Pero cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, eso causa que el poder de Dios comience a fluir de nosotros desde adentro, a brotar, a fluir como ríos. Lo primero es algo más quieto, lo segundo es algo más dinámico, es mucho más intenso. Así que Jesús dijo que en nuestra relación con el Espíritu Santo tendríamos ríos brotando, saliendo, corriendo, fluyendo a partir de nuestro hombre interior. Y si consideramos lo que Jesús dijo aquí cuando habló acerca de esto, dentro de este contexto, Jesús dijo que esto ocurriría, porque Él lo estaba anunciando, ¿okay? Que esto ocurriría como dice la Escritura, porque estaba citando algo. Él se estaba refiriendo a algo que ya estaba previamente escrito en el Antiguo Testamento y que apuntaba, por supuesto, al Espíritu Santo y que nos va a ayudar a nosotros a entender cómo es que esto funciona. Entendamos una cosa, el Antiguo Testamento está repleto de tipos, sombras y figuras e imágenes o símbolos de cosas que luego ocurrirían en el Nuevo Testamento. Y bueno, hay muchas cosas que son ahora parte de la era de la iglesia en la cual nosotros vivimos, que fueron tipificadas en el Antiguo Testamento a través de este tipo de símbolos y de sombras. Y si nosotros vamos atrás en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar los símbolos correspondientes. Y si nosotros estudiamos el símbolo, esto nos va a ayudar a entender la realidad en la cual tú y yo podemos operar hoy día. Porque ambos elementos, el tipo y la realidad o lo real, operan juntos. Ahora, el único pasaje en todo el Antiguo Testamento que calza perfectamente o que encaja perfectamente con esto que Jesús anunció, que tiene que ver con ríos, se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 2, los versículos del 10 al 14. Acá se nos dice que del Edén salía un río para regar el huerto y de ahí se dividía y se partía o convertía en otros 4 ríos. De uno salieron 4. El nombre primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí también hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cush. Y el nombre del tercer río es el Tigris, o en hebreo, Hidekel. Y este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y todos estos son nombres hebreos. Así que de acuerdo con lo que Jesús dijo, existen múltiples, varios o diversos ríos de agua viva que son del Espíritu Santo. El primer río, como ya hemos visto, es el río Pisón, y este es un río de edificación, porque la palabra Pisón significa crecer, ser edificado, y este río simboliza, ¿no?, a algo que Jesús estaba hablando. Este río físico simboliza un río espiritual. Ese es el río de edificación. Corresponde al fluir de refrigerio y de refrigeración o de edificación que viene del Espíritu Santo. Así que este es el río de edificación que corresponde justamente, representado simbólicamente por el río Pisón. Así que en ese sentido lo que vemos que es la obra del Espíritu Santo a favor nuestro es edificar, es promover el crecimiento espiritual del creyente y el desarrollo también de nuestro carácter hacia la semejanza a Cristo. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a orar en lenguas, comenzamos a orar en el Espíritu, somos fortalecidos, somos edificados en el hombre interior. Así que nos edificamos, nos recargamos espiritualmente. Ese es el primer río, río de edificación. El segundo río que encontramos en Génesis 2 es el río de revelación, simbólicamente representado por el río Gihón, que significa dar a conocer. Este término hebreo significa esforzarse, significa trabajar para traer algo a la luz o hacerlo evidente, de tal manera que muchos lo puedan ver. Así que existe
En segundo lugar, un río de revelación disponible para cada creyente hoy. ¿Y por qué es tan necesario? Escúcheme bien, Dios hace todas las cosas con un propósito. Todo lo que Él nos da, lo hace por una razón. Si Jesús dijo algo, lo dijo por algo. Si Dios hizo algo, lo hizo por algo. Y es necesario. Bien, entonces estos ríos son necesarios y este río de revelación es súper necesario porque nosotros simplemente no podemos caminar con Dios sin el conocimiento por revelación que el Espíritu Santo nos trae. Dios es Espíritu, las cosas del Espíritu son invisibles, están en esta nueva y mayor dimensión. Y si no hay revelación, no hay penetración espiritual intuitiva, el ojo de la carne y los sentidos físicos sencillamente tienen acceso denegado, está bloqueado, no puedes. No es en la carne, es en el Espíritu. Tú y yo necesitamos revelación, no llenarnos de conocimiento mental. Hay teólogos, hay eruditos que saben mucho acerca de Dios, pero que no conocen a Dios, porque todo lo que han aprendido acerca de Dios lo han aprendido intelectualmente y su espíritu no se ha involucrado, ni tampoco la asistencia del Espíritu Santo como nuestro gran maestro interior. Así que, hermano, tú no tienes por qué vivir tu vida a oscuras. Si hay algo que tú necesitas saber acerca del plan de Dios con respecto a tu futuro, cuál es tu asignación divina, cuál es tu llamado, ponte a orar en el Espíritu y deja que el Espíritu Santo te traiga luz al respecto, ¿no? Deja que el río de revelación se levante. ¿Cuántos conocen el río de revelación? ¿Cuántos están familiarizados con él? Hermanos, debe ser algo de cada día. O sea, el pan nuestro de cada día no solamente tiene que ser pan físico, ¿no? Hay un pan de revelación que nos viene de nosotros. Entonces, este río de revelación está simbolizado por el río Guión y el Espíritu Santo te trae a ti entendimiento sobrenatural cuando oras así y es allí donde tú puedes ver cosas en el Espíritu. De eso se trata. Es más, desde que yo fui bautizado en el Espíritu Santo, les estoy hablando cerca de mayo del año 1982. Todos los días he orado en el Espíritu. Todas las revelaciones que he recibido de parte de Dios las he recibido por el Espíritu Santo. Y la mayor parte cuando he estado meditando la palabra y cuando he estado orando en lenguas. Y es allí, y estamos hablando de cómo interactuar con el ámbito o esfera de lo invisible, de lo que no puede conocer los sentidos naturales. Entonces es allí cuando tú meditas en la palabra, estamos hablando de la palabra y el Espíritu. Otra vez, la palabra y el Espíritu. Tu interacción con la palabra, tu interacción con el Espíritu va a causar que esos chispazos de revelación vengan a tu vida. Vas a recibir esas pepitas de oro de información que no podrías conocer de ninguna otra forma. Por eso medita a cada paso que das. Solamente así podrás conocer cosas que de otra manera nunca podrías llegar a conocer. Ora en el Espíritu para que el Espíritu te muestre cosas. El tercer río es el Hiddekel o el Tigris. Ese es un río de poder. Esto significa, el nombre de este río significa vehemente, activo, rápido. Y este río implica gran poder. Describe un poder impetuoso que arremete, que es dinámico, que es agresivo, que es violento. Hay ríos que son bastante quietos, hay arroyos que son bastante tranquilos y que no tienen ningún tipo de ímpetu ni tampoco ningún tipo de violencia. ¿Alguna vez han escuchado que la gente agarra su kayak o su bote y se meten en los rápidos? ¿No? Estamos hablando de ríos que son así, rápidos, ¿no? Que producen mucho más ruido conforme las aguas corren, ¿no? Es como un estruendo de muchas aguas, es algo vibrante, impetuoso, y esa es la clase de río que es el río Tigris, que es simbólico del poder del Espíritu Santo. Eso es tremendo. Hermano, cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, recibes poder. ¿Poder para qué? ¿Para ser un superhéroe más? Olvídalo, no se trata de eso. Es poder para bendecir a otros. Hermano, apunta alto. Que tu meta sea, ¿no? Y ya puedes disfrutarlo desde ahora, que tu meta sea convertirte en un canal de bendición. Si no, ¿para qué existes? ¿Estás existiendo en modo consumidor o eres un contribuyente? Dios te ha bendecido para que tú seas un canal de bendición. No hay mayor bendición que hacer una bendición a otros. Gracias por su entusiasmo. Yo creo que la revelación los ha sacudido tanto que no me están respondiendo. Pero este río de poder, simbólicamente representado por el río Tigris, es para sanar, para bendecir gente. Y el cuarto río es el río Éufrates, que es un río de intercesión. Ahora no voy a explicar eso porque me va a tomar más tiempo. Pero el río de intercesión, simbolizado por este río Éufrates, miren, cuando el Espíritu Santo
pone una carga o deposita una carga de intercesión por nosotros, una carga de oración por en nosotros. Debemos orar porque así detenemos cosas. Hay cosas malas que dejan de ocurrir. Así que cuando oramos en lenguas, sí, hay cosas buenas que ocurren. Gracias a Dios. ¿No? Ocurren en ti, te ocurren a ti, ocurren a través tuyo. ¿Okay? Pero también cuando oras en lenguas y cuando intercedes, hay cosas malas que dejan de ocurrir, gracias a Dios. Sobre todo ahora que estamos en tiempos peligrosos. Cuando tú hablas con una persona nacida en Venezuela, te van a informar, ¿no?, que no salen a la calle sin Sion Pa, Sion Ma. O sea, ¿qué significa eso? Los que los conocen, ¿no? Sin la bendición de su papá y sin la bendición de su mamá. ¿Tú te atreves a salir a la calle sin haber orado? ¿Estando atrasado en tu vida de oración? Yo no me atrevo. Porque cuando tú oras en el Espíritu, oras de antemano las respuestas a los riesgos, a las demandas, a las cosas que se van a levantar. A cualquier cosa que se levante en ese día, ya lo oraste. Ya oraste. Ya está, la respuesta ya está dada. Para que piensen un poquito. Muy bien. Entonces, Jesús dijo que existen múltiples ríos de agua viva que brotarían de nuestro ser interior después de ser bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos acerca de bautismo en el Espíritu Santo y acerca del hablar en otras lenguas, obviamente, pues, este tema es un tema bastante controversial, como ya hemos dicho desde el inicio. Hay gente que ha puesto los pies en el freno, que no quieren saber nada del asunto. Yo sé que hay gente que está súper confundida con respecto a este asunto. Y es cierto, hay gente, ¿no?, que ha hecho y que hace cosas bastante raras. Pero mi experiencia, gracias a Dios, desde el momento que fui bautizado en el Espíritu Santo, desde el momento en que empecé a hablar en otras lenguas todos los días de mi vida, lo único que yo he podido experimentar es que he edificado algo muy sólido dentro de mí y me ha sido cada vez de beneficio, de bendición, y ha sido para mí algo maravilloso, confirmando lo que está escrito en la palabra de Dios, no solamente para mi vida personal, sino también para la obra de Dios. Si algo soy, si algo tengo, si algo sé, es por la gracia de Dios, pero también por haber pasado mucho tiempo en el Espíritu dejando que Él obre en mí, porque Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma. Ahora, ¿cuándo fue que se manifestó por primera vez este asunto del hablar en otras lenguas? Porque la gente de la actualidad ya no conoce las Escrituras, ¿no? A la gente de hace 50 años tú les hablabas acerca de lo que había ocurrido en Pentecostés y al toque, ¿no? Sabían, el aposento alto, los 12, lenguas de fuego cayendo sobre la cabeza de los 120. Ok, entonces, pero ahora no, la gente de ahora es iliterada, es analfabeta con respecto a la Biblia. Okay. Bien, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, no estaban arrodillados, no estaban parados, no estaban levantando las manos. O sea que la postura no es importante. ¿Están ahí o no? Porque hay gente que pone demasiado énfasis en la postura, ¿no? No, que no estás orando con los ojos cerrados, pero Jesús alzó los ojos al cielo abiertos y habló al Padre. O sea, si Dios es espíritu, igual no los vas a ver con este ojo. Ok, ya. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas, ¿no? De alguna forma se hicieron visibles, ¿no? Como una señal, ¿no?, para contarlo, ¿no? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de qué o de quién? Del Espíritu Santo, no de otro espíritu, por si acaso. ¿Okay? Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a ¿qué? A hablar en otras lenguas. O sea, eso... imagínense, Pedro quizás tenía ¿cuántos? 20 y tantos, 28 años, no sé, ¿no? O sea, como pescador nunca le había pasado eso, nunca había hablado lenguas, pero cuando ocurrió esto y el Espíritu Santo cayó, recién ahí empezaron a hablar en otras lenguas. Como alguien dijo, no, 20 años serví al diablo y nunca me hizo hablar en lenguas. ¿Y por qué ahora que el Espíritu Santo vino a mi vida y hablo en lenguas, por qué dicen que es del diablo? No, es que hay gente que dice eso, ya lo hemos explicado, ¿no? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces, este fue el derramamiento inicial del Espíritu Santo el día de Pentecostés.
Y en ese derramamiento, el simple elemento que fue más crítico fue el hecho de que 120 personas comenzaron a hablar en lenguas desconocidas para ellos. Ahora, ¿qué pasó con la multitud? Había más de 3.000. 3.000 se convirtieron, pero había otros que no. Pero esos 3.000, la Biblia dice claramente que ellos les oyeron que hablaban en sus propias lenguas, natales, maternas, como quieran decirlos, ¿no? Y la gente de alrededor sobrenaturalmente entendió lo que ellos estaban diciendo, y el tema era básicamente que estaban magnificando a Dios. Pero quiero que sepan algo, los 120 no entendieron ni jota de lo que estaban hablando. No entendieron lo que decían. Y la gente no fue salva porque 120 estaban hablando en lenguas. La gente fue salva cuando Pedro se levantó y les habló en un idioma que todos podían entender. Digamos, hebreo o arameo o lo que haya sido. Entonces no hubo, y quiero aclarar esto, ningún elemento de misticismo aquí, ni tampoco algo súper emocional. Fue algo espiritual y fue muy poderoso. Y hay algunos que confunden lo anímico, lo almático y lo súper emocional con lo que es genuinamente espiritual. Hay gente que hace cosas raras. Escúchenme bien, una cosa es lo que Dios da, una cosa es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿okay? Y otra cosa es la respuesta emocional de la gente. O sea, la gente puede responder emocionalmente de diferentes formas, pero tú no puedes agarrar eso como una norma. Es cierto, ha habido gente que ha temblado por el poder de Dios, pero también hay gente que ha temblado por los demonios. O sea, hay gente que cuando está siendo liberada, ¿no?, se pueden poner a temblar, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Están ahí o no? Entonces uno tiene tú no puedes poner la pauta o la norma, no, que así tiene que ser. No es así, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre lo emocional y lo espiritual. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, el propósito del hablar en lenguas no es entrar en trance, ni tampoco en un éxtasis, o parecer un zombie, o un marciano, o un extraterrestre, no, de ninguna forma. Tampoco hablar en lenguas tiene que ver con un despliegue de insensatez, sino más bien el hablar en lenguas tiene todo que ver con el entrar en la nueva y más alta dimensión. Es contactar el ámbito del espíritu. Tú puedes tener una vida de oración que es eficaz, que es completamente ilimitada, que es efectiva y no es nada egoísta porque estás orando la perfecta voluntad de Dios. Ahora, el punto principal de lo que hemos venido diciendo en esta serie es que nosotros tenemos a nuestro alcance una nueva y mayor dimensión en la cual podemos incursionar en nuestro caminar con Dios. Y hemos dicho que mediante nuestra interacción dinámica con la palabra y con el Espíritu Santo, podemos ir más allá y más profundo en las cosas del Espíritu, de lo que anteriormente hayamos experimentado. Y todo esto se encuentra dentro del contexto de la mayor sobriedad jamás existente. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, hermano, eres la persona más sobria del planeta, más sensata. Porque la voz del Espíritu Santo es la voz de la sabiduría. La voz del Espíritu Santo es una voz que te trae a ti sensatez, prudencia. El Espíritu Santo no es alocado, el Espíritu Santo no es salvaje. El Espíritu Santo es poderoso, pero Él no anda como un caballo despotricado. El Espíritu Santo, cuando obra en nosotros, nos hace personas con dominio propio. No hemos recibido espíritu de cobardía, ni de temor, ni de terror. Hemos recibido espíritu de dominio propio. ¿Bien? Entonces, si algo ocurre contigo que te saca fuera de control, ¿no?, y no eres tú mismo ejerciendo tu libre albedrío, el poder de elección, entonces ponte a preguntar si es el Espíritu Santo o no, o es otro espíritu. Bien, esto es importante. Nunca en realidad llegarás a crecer espiritualmente como debes hasta que seas lleno del Espíritu Santo y empieces a hablar en otras lenguas en base diaria, y esta es una verdad absoluta. Yo lo he confirmado en mi propia vida. Yo no sé qué habría sido de mi vida espiritual si no tuviese este regalo, este beneficio. Ahora, hay una cosa muy importante. Dios visita los corazones abiertos y hambrientos. Si tú tienes hambre, el Señor te va a llenar, te va a saciar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la palabra de justicia, porque ellos serán saciados, serán llenos. Tu parte es tener hambre de Dios. La parte de Él es llenarte.
pero calificas, haces tu parte. Entonces, existe un hambre, un vacío espiritual en todo creyente, si se puede decir así, que no puede ser saciado sin ser llenados del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Algunas veces tú quieres orar, quieres agradecer, quieres bendecir a Dios con tus propias palabras y las palabras se te quedan chicas para expresar la grandeza, majestad y la maravilla del amor de Dios. ¿No es así? Y es allí que el hablar en lenguas nos asiste maravillosamente en nuestra vida de oración y de adoración. Porque esas palabras que estamos hablando no tienen ningún tipo de límite, porque son expresadas, inspiradas por el mismo Espíritu de Dios ilimitado. Son inspiradas por Él. Así que si nosotros tenemos hambre por más de Dios, podemos ir y llenarnos más de Él, ir más profundo en esta dimensión espiritual. ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar esas aventuras espirituales incursionando en el mundo del espíritu? En la puerta te van a preguntar, ¿tienes hambre? Sin hambre no entras, lo siento, no puedes entrar más allá. Así que la Biblia nos llama a abrir nuestra boca y a beber profundamente hasta que estemos llenos. La voluntad de Dios, el plan de Dios para el creyente del Nuevo Testamento es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. No medio llenos, sino 100% llenos. Así que hay una dimensión totalmente nueva, abierta para nosotros, que está esperándonos para que sea explorada. Por eso pasa mucho tiempo orando en lenguas. Y tú tienes que pensar bien con respecto a este don o beneficio que Dios te ha dado. No, pastor, que ese asunto, ese rollo de hablar en otras lenguas no es importante. Un ratito. Si Jesús dijo que esa señal seguiría a los que creyeran en su nombre, que hablarían en otras lenguas, si Dios nos ha prometido esta obra del Espíritu Santo, entonces, si Él lo ha provisto, entonces es necesario. Es bueno, es agradable, es perfecto y tú lo necesitas en tu vida espiritual. Muy bien. El pensamiento equivocado en cualquier área te derrotará. La Biblia nos habla de pensar bien, tenemos que pensar bien. Tienes que aprender a pensar en línea con lo que dice la palabra de Dios. Hay que renovar nuestra mente, hay que desaprender las cosas que nos han enseñado desde niños con respecto a esto. Y si nosotros estamos llenos de opiniones humanas e ideas erróneas con respecto a hablar en lenguas, entonces eso nos va a colocar a nosotros en una posición de una desventaja terrible. Ahora, hay personas que sí tienen dificultad en ser bautizadas en el Espíritu Santo, ¿no? Y les dificulta empezar a hablar en otras lenguas porque tienen un bloqueo mental. No es que sea un bloqueo de la lengua, es un bloqueo mental. Y básicamente piensan que es el Espíritu Santo el que va a hablar en lenguas, cuando en realidad la Biblia nos enseña que no es el Espíritu Santo el que habla en lenguas, sino somos nosotros los que hablamos en lenguas. Es más, ya hemos visto en el derramamiento inicial, en Hechos el capítulo 2, que fueron los discípulos de Jesús los que hablaron en lenguas. ¿Se acuerdan? Hechos 2, versículo 4, fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y ellos, este es un sujeto diferente, separado que el Espíritu Santo, y ellos comenzaron a hablar. ¿Quiénes hablaron? Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según quién les daba, según el Espíritu les daba que ellos hablasen. Entonces acá vemos una operación conjunta. Por un lado tenemos la parte de Dios y tenemos la parte que nos toca a nosotros. ¿Cuál es la parte de Dios? Él nos inspira. ¿Y cuál es nuestra parte? Nosotros hablamos. Bien. Ahora, miremos lo que el apóstol Pablo escribió al respecto. Y Pablo tiene mucho que decir acerca de hablar en lenguas. Y si Pablo lo escribió, es importante. Porque lo escribió no por sí mismo, ¿no? Ni porque era una preferencia personal, sino fue por inspiración del Espíritu Santo. ¿Están ahí o no? 1 Corintios capítulo 14, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, por el Espíritu Santo dentro de mí, ora. Pero mi mente es improductiva, no lleva fruto, ni ayuda a nadie. Esto te comunica a ti y a mí que Dios nos ha provisto una forma en la que nuestros espíritus pueden orar independientemente de nuestra cabezota. ¿Cuántos saben que en parte sabemos, en parte profetizamos, dice la Escritura? Ok. Si tú quieres tener una vida de oración eficaz, ¿cuántos saben que la oración eficaz de justo puede mucho? ¿Cuántos saben? Ok, pero muchas veces nuestras oraciones no son eficaces, ni llegan al techo. ¿Por qué digo eso?
Porque estamos orando a partir de una mente no renovada. Y no estamos orando en línea con la palabra de Dios. Una oración religiosa no tiene poder. No power. No hay poder ahí. Una oración eficaz puede ser hecha a partir de un entendimiento o una mente que ha sido renovada por la palabra de Dios y que conoce la voluntad de Dios. ¿Están ahí o no? Pero una oración que no tiene ningún límite, que no está sujeta a nuestro limitado conocimiento, ¿no? Porque somos personas finitas, somos personas limitadas, somos personas imperfectas, ¿ok? Y en nuestro conocimiento también. Entonces, una oración que no tiene ningún tipo de límites es orar en el Espíritu, porque no brota, no parte de nuestra cabezota, de nuestra mente, de nuestro intelecto. Es una oración que viene completamente de nuestro espíritu, que está en unión vital con el Espíritu Santo. Él nos inspira y nosotros hablamos, nosotros oramos. Así que el orar en lenguas, el orar en el Espíritu, no es una oración que se origina en nuestra mente o entendimiento. Es una oración completamente de corte espiritual y es súper efectiva y no tiene ningún tipo de límites. Ahora, es importante que también sepamos sepamos esto, ¿no? Porque el milagro, y cuando hablamos del milagro de las lenguas, porque es una señal, ¿se acuerdan? Hemos dicho que Jesús dijo: estas señales seguirán los que creen. En mi nombre, ¿no?, hablarán nuevas lenguas. O sea, el milagro de las lenguas no está en quién las está hablando. Sean los 120 en el aposento alto o tú o yo. El milagro no está en quién lo está hablando. El milagro o lo milagroso de las lenguas está en de dónde vienen, o sea, su origen sobrenatural, y en lo que se está diciendo, en el mensaje, en el contenido. Porque en otro lugar el apóstol Pablo dice que cuando oramos en lenguas, estamos hablando por el Espíritu misterios o secretos divinos. Entonces lo milagroso no está en quién está hablando, lo milagroso está en quién inspira, de dónde vienen, ¿no?, y qué es lo que están diciendo. Por supuesto, totalmente en lenguaje encriptado, que está completamente codificado, así que ningún hacker diabólico lo puede romper. No hay ningún crack aquí no hay ningún código, ningún programa, ni nada, ningún hacker puede romper. En el ámbito del espíritu, Satanás se pone picón porque no entiende lo que estás hablando. Ok, entonces, por eso hay personas que no reciben el Espíritu Santo ni comienzan a hablar en otras lenguas porque se sientan a esperar así de brazos cruzados que el Espíritu Santo empiece a hablar por ellos, lo cual nunca va a ocurrir, ¿no? Una cosa es que Él te dé la expresión y otra cosa es que Él hable en lenguas, y eso no ocurre así. Ahora, otra cosa que también tenemos que hacer clara es que el Espíritu Santo nunca te va a forzar a ti, a nadie a hacer nada. El Espíritu Santo es un caballero. ¿Cuántos saben eso? O sea, Él no te fuerza, Él no te empuja, todo lo contrario. Él nos guía, Él nos motiva. A través de impresiones divinas en nuestro espíritu, ¿no? O sea, Él produce el querer, ahí está el deseo del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo muy gentilmente, ¿no?, deposita en nosotros ciertas claves, nos da un tic, no sé, a veces alguien te manda, estás chateando y alguien te manda un mensajito, algo así. El Espíritu Santo te manda algo para que tú puedas actuar. Pero Él nunca nos fuerza, Él nunca nos empuja. Los únicos que fuerzan y empujan a las personas a hacer cosas malas son los demonios. Ahora, en 2 Corintios, el capítulo 13, versículo 14, vemos la Trinidad involucrada acá. Pero hay una parte muy importante porque a veces decimos: el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, o sea, la cola, ¿no? Cuando en realidad es tan importante porque es tan Dios como el Padre y como el Hijo, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, gracias a Dios, en el nuevo pacto tenemos esa gracia, ¿no? El amor de Dios, que con amor eterno Él nos ha amado, ¿no? Él es amor, ¿no?, y permanece para siempre. ¿Y qué más dice? La comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? ¿Estás teniendo comunión con el Espíritu Santo? ¿Estás caminando en el Espíritu? De eso se trata, ¿no? Entonces, si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, Él se va a volver mucho más real para ti. Después de todo, en ese cambio de forma en la cual nos relacionábamos con Dios, ¿no?, Jesús anunció que no solamente ya íbamos a dejar de verlo a Él con estos ojos físicos, sino que también teníamos que creer en Él,
como alguien que iba a ser invisible para nosotros, pero también habló acerca de que el Espíritu Santo iba a ser enviado y que iba a estar con nosotros para siempre. Entonces, el Espíritu Santo será capaz de moverse poderosamente a través tuyo, a través de esos ríos sobrenaturales que Jesús prometió. Entonces, poco a poco, en esta serie voy a ir enseñando, voy a ir explicando los beneficios que existen en este asunto de hablar en otras lenguas. Ahora, acabamos de mencionar lo que Jesús prometió, 4 ríos de agua viva que Jesús dijo que brotarían de nuestro interior después de ser bautizados en el Espíritu Santo. Hoy día quiero enfocarme en un río en particular que Jesús mencionó algunas veces. Este río es mencionado en Lucas 24 y en Hechos capítulo 1. En Lucas 24, 49 Jesús dijo aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Está hablando del Espíritu Santo sobre. ¿Sí? Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos, o sea, está hablando de algo que viene sobre, ¿no? Sean investidos de poder desde lo alto. ¿De qué está hablando? De una investidura de poder, ¿no? No es un saco, ¿no? Es poder. Y en Hechos capítulo 1, el versículo 8, y estas 2 cosas Jesús las dijo después de haber resucitado. Hechos 1:8, pero recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre, otra vez la palabra sobre, esa es la segunda obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre. Cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? ¿Un espíritu malo, un espíritu inmundo, un demonio? No, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos de Jesucristo. ¿Ok? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, conectando ambos pasajes, ¿qué significa ser investidos de poder? ¿Qué significa recibir poder? Y muchas veces no sabemos cuál es la verdadera naturaleza del poder de Dios. No lo entendemos. No entendemos lo que significa, qué hay detrás de todo esto. Pensamos que el poder es algo que tú y yo sentimos y esto no necesariamente es así, porque cuando Jesús dijo y prometió que recibiríamos poder después que el Espíritu Santo viniese sobre nosotros, Él no estaba describiendo acá una experiencia emocional. Él no se estaba refiriendo a algo que tú ibas a experimentar emocionalmente. Él estaba hablando de una investidura de poder y capacidad dinámica, poderosa. Estamos hablando acá de algo sobrenatural que el Espíritu Santo iba a efectuar en nosotros. Necesitamos entender que el poder de Dios no es algo para sentirse, no es algo para sentirlo, sino es para operar en Él por la fe. Porque cuando tú y yo somos bautizados en el Espíritu Santo, hay un nuevo poder y hay una nueva dimensión y profundidad espiritual que no teníamos antes. Pero tú no necesitas sentir dicho poder para saber que está en ti. ¿Cuántos de ustedes hoy día han llegado a este local en su carro? Bueno, para llegar hasta acá, número 1, tienes que meterte en tu carro y número 2, tienes que encenderlo, ¿no? Entonces tú colocas la llave. Ahora hay unos carros ya que solamente la llave tiene que estar dentro del carro y presionas un botón, ¿no? Pero bueno, si tú hiciste contacto, ok, estás haciendo contacto eléctrico. Hay un dispositivo dentro de tu carro que es como un almacenador, es un gran capacitor o condensador de energía. ¿Cómo se llama? Batería, pues. La batería, ok. Entonces, la batería es un gran condensador, es un gran capacitor, tiene celdas, electroquímica, como quieras llamarlo, ok. Pero cuando tú haces contacto y giras la llave, ok, estás haciendo una demanda sobre el power, no, sobre el poder que está en esa batería. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes que se subieron en su carro esta mañana sintieron el poder de la batería? Ni lo pensé, ni siquiera se me cruzó por la cabeza. Pero cuando yo quise prender el carro, hice una demanda de dicho poder sabiendo que estaba depositado o almacenado ahí. O sea, no se trata de sentir, se trata de saber. ¿Están ahí o no? Muy bien, entonces no tienes que sentir que la batería está cargada, debes saberlo. Okay. Así que tú y yo, tú eres como una batería que contiene poder espiritual. ¿Ya se miraron el espejo de la palabra? La palabra es como un espejo, te muestra aquello que tú eres y que tienes y que puedes hacer. Pero no sé por qué se ha colado en nuestra cabecita esa idea equivocada de que tenemos que sentir el poder primero físicamente
No, porque debido a que no lo sentimos, pensamos que no lo tenemos. Y esto es simplemente sentir o proceder según nuestros sentidos naturales. Y Dios nos está llamando a operar en una dimensión mayor que los sentidos o la carne. ¿Están ahí o no? ¿Quién te ha dicho que el poder espiritual tiene que sentirse físicamente? No necesariamente. A veces ocurre, pero eso es un asunto diferente. Entonces tú no debes saber que está allí porque tú lo sientes. Tú sabes que tienes ese poder porque el Espíritu Santo vino sobre ti y tú lo sabes por la fe. Si tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, has sido bautizado en un poder sobrenatural. Y el propósito de este río es simplemente bendecir a otras personas. Por eso es un poderoso río dinámico de bendición. Y este río no tiene nada que ver con sentir el poder. Es un asunto de cedernos al Espíritu Santo y desatar por fe dicho poder que reside en nosotros por la palabra. Eso significa que si alguien viene a ti no diciendo estoy enfermo, tengo este problema, tú sabes que tú tienes poder para sanar por el Espíritu que está dentro de ti. Entonces tú puedes imponerle manos, porque estas señales Jesús dijo, prometió, aseguró, y Él no miente, que seguirán o seguirían a los que creen en su nombre. ¿Son creyentes que creen en el nombre de Jesús? Ok, entonces tú puedes hacer un ejercicio de tu fe, ¿no? Tú, todos nosotros, imponemos las manos sobre las personas, ¿no? Jalando el poder que está adentro, que sabemos que está adentro, ¿no? Y lo desatamos ese poder en fe. Obviamente la persona también tiene que estar en la misma página de fe para recibir, ¿no? Y ahí hacemos contacto y la persona es sanada. Eso es maravilloso. Así que es un asunto de cedernos. Tu mayor aventura de exploración del mundo espiritual está a punto de empezar. Y para que puedas experimentar una medida del Espíritu Santo, una medida extra en tu vida, entonces empieza con la práctica de orar en lenguas cada día en tu tiempo devocional. En esta serie no voy a hablarles acerca del uso público de las lenguas, porque existe un uso público de las lenguas, es una manifestación del Espíritu Santo. Normalmente están los diversos géneros de lenguas con la interpretación de lenguas. No voy a hablar acerca de eso. Voy a hablar básicamente de las lenguas que Dios nos ha dado a nosotros en nuestro tiempo de devoción personal para edificación, y les voy a explicar todos los beneficios. Entonces, si el poder de Dios está dentro tuyo y dentro mío, tenemos que entender, tenemos que saber cómo activarlo. Y ese poder no va a empezar a operar en tu vida, te lo digo hermano, de manera automática. Las cosas espirituales no son automáticas. Hay leyes que causan que las cosas funcionen. Tú tienes que hacer algo. O sea, ¿cuántos saben qué es la voluntad de Dios? ¿No? Que tú fluyas con su poder. O sea, no es suficiente saber que Dios quiere que tú fluyas con su poder. O sea, de hecho, el poder sobrenatural, Él lo ha hecho disponible para con nosotros porque es su voluntad. Entonces tú y yo tenemos que activarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Primero nos recargamos. O sea, pasamos tiempo orando en el Espíritu, en comunión con Dios. Y si tú haces el esfuerzo de mantener una vida llena del Espíritu Santo, orando mucho en lenguas, el Espíritu Santo va a comunicarse contigo y vas a empezar a recibir revelación. Se va a comunicar contigo a través de tu propio espíritu y vas a empezar a ver, percibir, oír y saber cosas en el espíritu que de ninguna otra manera hubieses podido conocerlas, verlas, oírlas o saberlas. Porque el Espíritu Santo es el que te está apoyando en su ministerio para contigo. Entonces, ese asunto de orar mucho en el espíritu tiene que ser intencional y muchas cosas te van a ser reveladas. Y si tú lo haces, tú vas a poder tener la expectativa de que el Espíritu Santo te hable, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a tomar las cosas que oyese del Padre y del Hijo y nos las haría saber, nos las diría. Así que tú puedes tener la expectativa de que el Espíritu Santo hable contigo, te enseñe cosas, si es que tú le das tiempo, le das lugar. Eres intencional en tener comunión con Él. Así que entendamos una cosa, las cosas más grandes y trascendentes que van a ocurrir en tu vida no son cosas naturales. Acabé la universidad, conseguí ese empleo o me compré un buen carro. No, las cosas más importantes que te van a ocurrir a ti en la vida son completamente espirituales. La primera, el nuevo nacimiento. La segunda, el bautismo en el Espíritu Santo. La tercera, comenzar a caminar en el poder de Dios, aprender a ser guiado por el Espíritu Santo, no descubrir el plan de Dios
para contigo, cuál es el propósito, cuál es tu equipamiento sobrenatural, cuál es tu asignación divina, cuál es el plan de Dios, cuál es tu lugar dentro del cuerpo de Cristo, cuál es el fruto que tú tienes que producir para la gloria del Padre. Eso es lo más importante. Y esto no va a ocurrir naturalmente, ni tampoco vas a entrar en esas cosas de manera automática. Tú vas en pos de ellas, tú las buscas, tú las anhelas, tú las deseas, tú las valoras, tú presionas hasta estar lleno de Dios. O sea, si tu celular no tiene carga, se descargó, solito no se va a cargar, pues enchufa. Entonces, las cosas más grandes y trascendentes en tu vida van a ocurrir como resultado de que pases mucho tiempo orando en lenguas. Y ahí es que se activan las manifestaciones sobrenaturales. El hablar en lenguas va a hacer una gran diferencia en tu caminar espiritual. Y a medida que tú desarrollas tu sensibilidad espiritual, vas a percibir, vas a ver, vas a saber cosas, vas a oír cosas en el Espíritu. Y si tú actúas en lo que el Espíritu te muestra, vas a ver tremendos resultados. Así que ese es simplemente el inicio de las grandes aventuras sobrenaturales que Dios ha preparado para ti. Y una vez que tú te das cuenta del verdadero valor y del alcance infinito de comunicarte con Dios de espíritu a espíritu, orando en lenguas, podrás remontarte a mayores alturas espirituales como nunca jamás te has imaginado. Así que quiero terminar con esto. No tienes por qué más seguir viviendo a oscuras. ¿Se acuerdan? Vivir a oscuras puede traer consecuencias lamentables, ¿no? Ya conoces la forma que Dios ha establecido para que tú y yo podamos descubrir más y más los misterios de esta nueva y mayor dimensión sobrenatural. La puerta a lo sobrenatural está abierta. ¿Qué estás esperando? Oremos. Padre, gracias y gloria te damos. Tú empezaste en nosotros una buena obra. Tu espíritu nos anhela celosamente. Te damos tiempo, Señor. Dejamos que tú puedas obrar en nosotros por tu palabra, por tu espíritu. Gracias por ese combustible espiritual. El combustible, el alimento de tu palabra y al mismo tiempo también la fortaleza que nos viene a nosotros por ese bendito ejercicio espiritual de orar en el Espíritu para que nuestro espíritu esté activo, para que nuestro espíritu pueda fortalecerse, desarrollarse y ganar sensibilidad en el ámbito del cual, Padre, tú nos has llamado. Te agradecemos porque grandes cosas ocurrirán conforme a tus hijos te buscan, se ceden a ti y aprenden a caminar en el poder del Espíritu. Toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, aún no has experimentado lo que hemos llamado la primera obra del Espíritu Santo, Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo. Si aún no has nacido de nuevo, hoy te doy la oportunidad. Jesús dijo: si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o la palabra de Dios dice, y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tú puedes ser salvo y la Biblia te dice cómo serlo. ¿Cómo? Te sometes bajo el señorío de Cristo. ¿Crees que Jesús es Señor? ¿Crees que Jesús resucitó ante los muertos? Entonces ahora solamente tienes que creerlo y decirlo. Vamos a orar. Dios del cielo, te damos gracias porque en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Sé mi Señor. Vengo a ti. Creo en tu resurrección. Recibo hoy perdón y el regalo de la salvación por la fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que tengan una vida sobrenatural en Cristo.